guztioi, Plentzia Zuzenean programatik, a partir de hoy, entre los días 8 y 13 de julio, se celebra en el Ayuntamiento de Plentzia, en el Salón de Plenos, las 12ª Jornadas de Historia de Plencia y Uribe Costa y el segundo Congreso de Cultura Marítima del Cantábrico, organizados por el Grupo de Etnografía del Museo de Plasencia de Butrón, con la colaboración del Ayuntamiento de Plencia y Diputación Foral de Vizcaya. Por eso tenemos con nosotros aquí a Gonzalo Dúo, el organizador. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, Egunon. Bien, organizador. Coordinador. Coordinador, ¿O cuántos más porque estáis? somos un grupo, claro. Sí. Y es todo el grupo. Entonces, y muchas otras personas que no forman parte del grupo, pero que están al corriente y nos echan una mano por lo que fuera. O sea que realmente es un trabajo de voluntariado, ¿Sí? popular y local. Muy simpático todo. Sí. Y bueno, para organizar estas jornadas se requiere mucho trabajo por detrás. Bueno, relativamente. Según van pasando los años, desde el grupo de etnografía se va creando más ambiente en este tipo de orientación de la historia, ¿no? Esta especialidad dentro de la historia o de la sociología más bien, que es la etnografía, ¿no? El estudio de la mentalidad, formas de trabajo, formas de vida del pueblo. Entonces, cada vez hay mejor respuesta en este sentido, es más fácil, digamos, ¿no? Y sobre todo tenemos a compañeros que son que son muy impulsores. Por ejemplo, Mikel Bengoechea, ¿no? Este año presentado, sí, ya veremos luego, un tema que es que asocia a mucha gente. Eso es la cultura popular, ¿no? La cultura social. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de estas jornadas y de este congreso? Bueno, pues se puede hablar de una manera muy grandilocuente, etcétera. En realidad, resumiendo, claro y preciso, es historia local, ¿no? Hasta hace unas décadas la historia se veía siempre como una gran retórica, ¿no? Hablar de lo más importante, de lo más costoso, siempre de dinero, etcétera, etcétera. Y desde que la historia local tomó impulso en nuestro país, en el País Vasco, gracias a personas como Arpal, como Aguirre-Azcuénaga, etcétera, organizaron unas semanas de historia local en Bilbao, año tras otro. Ahí empezó nuestro interés y nuestra óptica para centrar estudios como el de la etnografía de Plencia, Gorliz y la comarca, Barrica, etcétera, pues con todo interés, porque realmente es así, es muy... no se puede escribir, no interpretamos la historia de un pueblo, sino interpretamos su mentalidad, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían? A eso vamos, con ese detalle. Y bueno, estas jornadas y este congreso va a estar dividido en dos partes. Por una parte las jornadas y por otra parte el congreso. Sí. Las jornadas empezarán hoy a las 7:30 de la tarde y durarán hasta el día 10. Y por otra parte el congreso, que comienza el día 11, perdón. Ya me lío. 11, 12 y 13, eso es el día 11. Sí, el 11. Y terminarán el día 13. Viernes al domingo. ¿Y nos podrías comentar un poquito el programa especial para este año? El programa de este año, por una parte de las jornadas y por otra parte del congreso. Bueno, en primer lugar que empieza hoy a las 7, a las 7:30, porque el día de apertura siempre empezamos media hora antes, vale. Porque damos las gracias a la Diputación, al Ayuntamiento, estará la alcaldesa Uribe presente, ¿sí? Esperamos, etcétera, y es un día, pues, y luego un resumen de nuestro proyecto, ¿no? Bien, y comienza hoy, por tanto, el acto a las 7, digamos, no solemne, pero lo hacemos con toda cordialidad, con toda informalidad, si quieres, pero bueno, pero hay que hacerlo, hay que agradecer, ¿no?, a las personas de las que dependemos. Y después empieza a las 7:30 Enrique Aramburu, que es de la farmacia, nieto de la farmacia, digamos, y es el segundo o tercer capítulo, porque se explica tan bien lo que tiene que contar, es tan interesante y la gente escucha con tanta atención que cuantas veces quiera abrirá él las jornadas contándonos estos aspectos tan importantes de la vida de Plencia y de la comarca, porque la farmacia situada junto al puente y al tren durante más de un siglo ha sido un punto fundamental para toda la comarca, ¿no? Y a continuación, alguien tan simpático como Juan Goicoechea, alias Motores, nos va a explicar, nos va a hablar acerca del sanatorio de Gorliz, del centenario del sanatorio. Y se va a hacer acompañar por dos personas muy relacionadas y estupendas. Una es el doctor Eguíbar, que ha sido siempre... ¿Eguíbar? Sí, ¿no? O Eguiluz, confundo el apellido, perdón. Y que ha sido el director del sanatorio durante muchísimos años, una personalidad de un corazón de oro, o sea que tanto... El sanatorio ha conocido al doctor Areilza, al doctor Hornilla, a Eguíbar o Eguiluz, que me confundo, y han sido una serie de directores extraordinariamente buenos, no solamente como profesionales, sino como hombres, como corazón, ¿no? Y bueno, pues él va a estar acompañándole a
a Goico, a Goicoechea, y también a Anchón Univaso, que conoce perfectamente la historia interna del sanatorio en estos años, o incluso en el centenario. Mañana ya nos centramos en aspectos locales, fuera ya de Plencia-Gorlitz. Uno es Lemóniz, esta vez la primera vez que incorporamos Lemóniz como tema comarcal dentro de nuestras jornadas, con los molinos y ferrerías de Lemóniz por Juan Olaran. Juan Olaran es muy conocido, es un hombre que tiene publicados algunos libros, uno precioso de la historia de su vida marítima como navegante, muy divertido, muy interesante, y otro que es precisamente cuando hizo la primera parte de su trabajo de molinos y ferrerías, o sea que conoce muy bien todo, es de allí, es hijo de aquella tierra y conoce perfectamente, y eso se explica muy bien, es muy ameno, y va a ser una jornada estupenda, la del martes a las 7:30, Olaran de 7:30, por tanto a 8:15, son 3/4 de hora cada intervención. Y después de una pausa será Inés Francés, el capitán de la marina mercante, quien, por empuje de nuestro querido David Crestelo, que les recordó el centenario y le animó a ello, nos va a hablar del centenario de la botadura del Magdalena, el último barco de porte que se hizo en Plencia, se botó el año 19, como no con cohetes, banda de música como debe ser, y madrina guapa, bueno, pues él nació después, pero cuenta con una emoción enorme lo que evidentemente oyó contar en casa, a padres, tíos, etcétera, con todo detalle. Es muy bonito el trabajo, hay algunas fotos, y yo creo que va a ser, espero que el público, habiendo tanto marino mercante en Plencia, Gorlitz, Barrica, ¿verdad?, yo creo que va a ser interesante y que puede mover a que otros también se animen a contar su relación con la marina mercante, con los barcos, etc., ¿no? Bien, y a continuación el miércoles es el día que dedicamos siempre, el tercer día, al grupo de etnografía propiamente. Entonces, este año, primero va a hablar Alejandro Cearreta, biólogo, catedrático de la Universidad del País Vasco, autor de artículos preciosos que este año hemos visto en El País, el periódico del País, a página doble. Nos ha presentado artículos preciosamente escritos de Cearreta, muy interesantes, claro. Y en esta ocasión es aquellas jornadas del año 13, que confiábamos que estaban grabadas por prensa, televista, etcétera, ya veremos, que se llamaba Los recursos naturales y patrimoniales de Uribe Costa Butrón. Fue interesante porque hubo sesión en la Casa de Cultura, sesión sentados, digamos. A continuación, al día siguiente, bajábamos todos a Chipío y allí, por delante con el profesor Cearreta, con el catedrático Cearreta, explicándonos, encima de la marisma, una tarde de un sol acablante y terrible. Y ahí estuvimos todos escuchando las preciosas explicaciones que ahora ya las podemos releer por escrito, con todo detalle, con mapas y tal. Y lo que ha hecho es, en vez de hacer el librito que solemos hacer de las jornadas atrasadas, como esta gente de la universidad es tan moderna, pues ha hecho un libro caja, ¿no? Un boxbook, no sé cómo se dice, que tiene una tarjeta en la cual está la filmación, la charla y todo. De modo que es una cosa pequeña, de precio módico, que estará a la venta, por supuesto, el miércoles. Me he olvidado, todos van a presentar libro. Goicoechea presenta su libro sobre el sanatorio, que tiene publicado. Juan Olaran también tiene el suyo, como he dicho, de las ferrerías, que lo traerá para vender. Y Cearreta, por supuesto, esta bonita edición, ¿no? A continuación, el grupo que llamamos Isusquiza Taldea, el grupo de Isusquiza, son este grupo muy interesante que ha empezado hace un par de años, que yo sepa, funcionar quizás de antes, donde es Aitor, como siempre no recuerdo el apellido, pero todos los que me escuchan saben quién es este muchacho, y él con un grupo están tratando de recuperar la utilidad biológica de las parcelas, ¿no?, que quedan de Isusquiza, que son del ayuntamiento, porque sabes que el ayuntamiento había, que el propietario había vendido todo, para todas las huertas, todos los terrenos de cultivo para los propietarios que han hecho los chalés. Pero no, por lo visto, en la venta del ayuntamiento al carlista causante de todo el desastre económico del ayuntamiento, para recuperar aquella ruina tuvo que vender el monte y lo compró al carlista, que está entre los causantes de la ruina, pues es el colmo ya del pelotazo, como decimos ahora. Pues no, por lo visto no vendió, no compró todo, quedaron unas secciones sin vender. Y se siguen siendo el ayuntamiento de Plencia. Estos, no sé cómo, estos chicos, pues a través de los documentos, encontraron que quedaban estas pequeñas parcelas, nada interesantes para la construcción y para el cultivo, pues de caída muy vertical, o que no les da bien el sol, etc. Pero bueno, aprovechables. Y están recuperando
el bosque, el vivero de robles que tenía allí Plencia, concedido por el señor de Vizcaya en la fundación de la villa, para que nunca faltara madera de roble para construir buenos barcos, ¿no? Y bueno, pues estar en ello, me parece. En el enfoque actual en Europa de recuperación biológica de lo que queda todavía, del que está sin destruir, sin hormigonear, sin asfaltar, lo poco que queda natural, recuperar la naturalidad de ese espacio, pues es un milagro. Y hay que felicitarles, y yo creo que el Ayuntamiento de Plencia sin duda se volcará con ellos en ayuda, porque mentalmente significa mucho, muy positivo. Esta es gente que está muy bien educada, que tiene una muy buena educación en los centros de Plencia y que saben, por tanto, organizar la vida del futuro mucho mejor tal vez que sus antepasados. Bueno, que me enrollo. Y lo último del miércoles es Miquel Bengoechea, que ha tenido esta idea de hacer un fotoforum de memoria popular. Me quedé un poco, ¿qué es lo del fotoforum, Miquel? Pues bueno, pues es que van a distribuir una serie de fotos, de fotografías, calculando que vivimos hasta los 80, pues de hace 60, 70 años, que es lo que tengo yo, para que se acuerden, fotos de los años 50, yo ya las he visto y me acuerdo de cantidad de cosas. Bueno, cómo era de bonito Plencia, entonces Plencia Gorli, era precioso. Bien, pues entonces se trata de ponerlas y el público que venga, levantar el dedo y, Miguel, a mí me parece que eso no sé qué, aquel chaval que está ahí por una esquina creo que es mi hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Esa bici era mía, qué sé yo, ¿no? Sí. La embarcación aquella es de fulano de tal, esa casa la hizo mi abuelo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Y todo eso lo grabaremos, espero, y con la grabación tendremos luego pues, un buen texto para incluirlo en el libro correspondiente cuando salgan estas jornadas. Bueno, pues 3 días muy completos por lo que estabas diciendo, las ¿sigo jornadas de historia de Plencia paro de este ya, año. porque... No, continúa. ¿Sigo? Y ahora continuamos hablando de las segundas del Congreso Marítimo. Sí. ¿Eso es? Bueno, primero hay que pedir perdón a todos porque los nombres se nos están quedando portugueses, interminables, como de chiste portugués. Jornadas de historia de Plencia y de Costa. Podríamos poner más. Segundo Congreso Marítimo de Cultura Marítima del Cantábrico, es interminable. Y entre nosotros en el equipo recomendamos a la gente que haga igual, decimos, por ejemplo, para el Congreso, el CCM, ya está, pues se dicen las siglas y listo. Bueno, entonces este Congreso es muy interesante, continuación del año pasado, que fue sobre la Baja Edad Media, y con eso ya nos podemos situar en el siglo XVI, que fue un momento explosivo en toda Europa de demografía y economía, y que finalmente acabó muy mal, y con grandes crisis económicas, etc. Y ocurrió igual, por supuesto, en Vizcaya y en Plencia, por supuesto. Entonces, después también del saludo de bienvenida supongo que mío, no sé si vendrá también la señora alcalde o desde luego la directora de la presidenta del museo, Arantxa Rentería, etcétera. Intervendrán, primero empezamos con la provincia de Lugo, con los puertos de Viveiro y de Ribadeo, y justo el primero nos ha fallado. El del puerto de Viveiro le interviene en la víspera una cosa que no puede decir que no, porque las listas de espera son interminables, y no va a poder venir. Publicará el texto en el libro. En cambio, sí, la siguiente, a las 11, Chema Lombardero con el puerto de Ribadeo, un puerto con el que ya Plencia tuvo una relación extraordinaria. También con Viveiro, por el tema de las ballenas y tal, en la Edad Media. Pero ya con Ribadeo, Plencia ha trabajado mucho, ¿no? A lo largo, en los barcos de madera y de vela. A continuación, el de los puertos de Asturias, el de Avilés, que va a estar presentado por Josefa Sanz, que es una profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, encantadora, divertida, se quedará una exposición muy amable, muy bonita sobre el puerto de Avilés a las 12 del mediodía. Y a la 1, José Ramón García, que es el director del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, el más bonito museo marítimo de todo el Cantábrico, con diferencia. Hecho por él desde que era chico y se ponía a poner en el escaparate de la tienda de ultramarinos de su madre, allá en Luanco, a poner cosas en el escaparate, estrobos, tancarte, un ancla, y la gente se paraba a ver. Su madre decía, pero quiero poner los chorizos, déjate, ya los ven dentro. Y ahí empezó el actual museo, que toda la vida estaba en ello y actualmente es precioso. Bueno, pues nuestro amigo José Ramón García quiere hacer un trabajo sobre la relación entre los marinos de Asturias y de Plencia, ¿no? Porque ha encontrado en su vida una cantidad de relaciones con, ya sabes, los marinos mercantes de Plencia o eran capitanes o se hacían prácticos. Ya se hacían prácticos en un puerto y por eso podía ir la mujer con los hijos y todos, ¿no? Y ha habido prácticos de Plencia, Barrica y Gorliz por todas partes, ¿verdad? Muchísimos. Un tema muy interesante para investigar en su día. Y después vendría ya de Cantabria, el viernes 12 a las 10 de la mañana,
Lucía Fernández, que nos va a presentar en un vídeo. Como el año pasado resultó un poco aburrido, dice ella, su trabajo, este año va a ser un vídeo muy animado, con todo mientras va contando ahí, vamos viendo los puertos que trabajar, los muelles, arrecifes, en fin, toda la historia. A continuación, Javier Añíbarro, que el año pasado nos agradó extraordinariamente su trabajo el de este año sobre el puerto de Laredo y su crisis y transformación entre los siglos XV y XVI. Muy interesante, Laredo está enfrente, está Castro Urdiales y Laredo detrás. Bueno, pues la relación y casi el paralelismo entre Plencia, Castro, Laredo es extraordinaria. No solamente porque estaban frente a frente y se encontraban en la mar con las lanchas, pasando de un puerto a otro con la mercancía, etcétera, etcétera, sino porque realmente las condiciones eran les constreñían mucho y vivían las mismas buenas o malas circunstancias, y esa forma parte también de esa cultura marítima del Cantábrico, ¿no? A continuación, ese mismo jueves a las 12, ya me toca a mí con el puerto de Plencia, he tratado de resumir lo imposible de resumir, que es el siglo XVI de Plencia, en 3/4 de hora. Mi trabajo es de 100 páginas, para publicar serán 30, y para decir son 10 o 12. Claro, no hay manera, entonces he quitado por aquí y por allá, tijeretazos por todos los lados, y antes de ayer ya lo dejé como estaba sin tocar más, y sea lo que Dios quiera. Espero, será muy aburrido, me temo como siempre. Y después a la 1, en cambio, es Jimmy Jiménez, Juan Manuel Jiménez de Lekeitio, que publicó ya la monografía sobre el Lekeitio hace años, aquella serie que publicó la Diputación Foral, y bueno, pues se ha animado a hacer un extracto y con nuevos datos, por supuesto. Él es arqueólogo y entonces ya dejó un poco los trabajos de investigación de historia y trabaja más en arqueología, pero como trabaja mucho en arqueología de la zona de Lekeitio, ha seguido consultando documentación, de modo que ha podido refrescar. Bien, y a las 5 de la tarde del día viernes 12 será Alfredo Moraza, que estuvo el año pasado con el puerto de Ondarroa y vuelve con el puerto de Ondarroa en el siglo XVI. Por la tarde ya pasamos el Deva hacia Guipúzcoa, y primero es José Antonio Aspiazo, que estuvo el año pasado y nos habló del puerto de Anzuola, que para muchos que existían fue un descubrimiento, y ahora va a ser el puerto de Bédua, una rentería formidable de trabajo en el siglo XVI, que estaría subiendo la ría de Zumaya, pues después del segundo Meán, después de Ardanza, un poco como por Isusquiza. Por ahí estaría la rentería. Imaginaos que hubiera habido una rentería ahí para todas las ferrerías de la zona, ¿no? Pues eso fue Bédua, una explotación económica impresionante, muy bien organizada durante siglos. Y el siglo XVI fue muy, muy importante ahí, ¿no? Bien, y por último serían nuestras dos compañeras, Lourdes Odriozola para el puerto de Zumaya en el 16 y Ana Benito para el puerto de Hondarribia. Con eso acabaríamos el viernes. Y el sábado es por la mañana la lección de clausura del Congreso. Que me he olvidado antes de una cosa muy importante, la lección de clausura, que es de Michael Barkham. Michael Barkham no solamente es hijo de la extraordinaria investigadora de su madre, la que encontró en el archivo de protocolos de Oñate la documentación de los primeros barcos que fueron a Terranova por el bacalao. Y con lo cual la historia de Canadá, que empezaba mucho más tarde, comienza en la actualidad con la documentación que hay en Oñate, que es la primera documentación que habla del Canadá, vamos, de la costa de Terranova, y que la describe. O sea que, gracias a esta mujer extraordinaria, que pues, la reina de Inglaterra le hizo dama del imperio, en España la acaban de hacer también dama de no sé qué, y el rey le dio un abrazo, y está ya muy mayor, claro, que ya 90 y tantos, y esta es nieta de Aldous Huxley, del gran escritor. Y yo creo que la extraordinaria inteligencia, la claridad de ideas de Aldous Huxley y su simplicidad, todo mezclado, está en ella y también en Michael. Michael es igual. Es extremadamente claro, lúcido, muy inteligente, ¿no? Tiene una genética fabulosa, ¿no? Bueno, pues Michael va a hacer la lección de clausura con un tema muy interesante, que es la situación naviera del Cantábrico en torno a 1571. Ha elegido así, muy Huxley, ha elegido una fecha concreta y exacta, el 71, porque el 72 fue el desastre. Fue la gran crisis económica, pues como hemos tenido que hace unos años, pues una crisis que se arruina todo, se mezcla con guerras, con hambres, con pestes, terrible. Eso será el final. Pero la lección es a las 12, de 12 a 1. Pero, no, perdón, sí, de 12 a 1. Me he olvidado de decir que, como esta es la clausura, antes me he saltado la apertura, que es el jueves
11, después de las lecciones de la mañana y la primera de la tarde, es a las 8, perdón, es a las 8 del jueves 11, es la lección de apertura, ni más ni menos que de Jean-Philippe Prioty, que es profesor de la Universidad de Nantes, actualmente de la Universidad del Litoral que tienen en Francia, y este es el mejor, así como se dice, hispanista, el mejor bilbainista, el mejor historiador de Bilbao que existe en Europa en este momento, con mucha diferencia con el resto, porque lleva ya décadas trabajando, ¿no? Muchas cosas suyas están traducidas al castellano y publicadas por la Diputación Foral de Vizcaya, de Jean-Philippe Prioty, y en este caso nos va a resumir el comercio marítimo del Cantábrico, así como el tratamiento de los puertos, va a ser normalmente construcción naval, no sé, progresos o desastres dentro de la vida en el puerto a lo largo del 16. El caso de él es el comercio marítimo del Cantábrico, porque nos sitúa entonces con ese punto de vista dentro de todo el arco atlántico europeo, ¿no? Cómo eran los puertos del Cantábrico, qué significaban en ese momento en Europa. Eso es muy importante, porque ahí iríamos, ya que acabo, perdona, al comienzo de todo, cuando me has preguntado cuáles sean los motivos, sí. Y he hablado de las jornadas de historia local, pues para la historia de Plencia, pero para lo referente al Congreso Marítimo del Cantábrico, los motivos fueron dos pistas que nos dieron, unas de Julio Caro Baroja, que insistía en que desde su punto de vista la fuerza marítima del Cantábrico en los siglos XV y XVI era semejante a la del norte de Europa, ¿no? Como siempre, desde el descubrimiento de América, todo se ve como hacia allá, de Sevilla para abajo, o Sevilla para la derecha. Se olvida por completo que la fuerza marítima diaria durante 2 siglos, XV y XVI, que venía de antes ya, del XIV desde luego, ¿no? De los puertos del Cantábrico en comercio con el norte de Europa era impresionante, ¿no? Y equivalía económicamente, era equiparable, digamos, ¿no? Y de la misma forma, José Luis Casado Soto, participó en las jornadas de historia de Plencia, en la primera del año 8, hace 12, sobre la navegación en el Cantábrico, construcción naval en el Cantábrico, creo exactamente, que está publicado, se refería a esto mismo, ¿no? A la importancia que está sin estudiar del Cantábrico, de los puertos del Cantábrico en su conjunto. Porque ahora estamos hablando del 16, todavía no era Bilbao el puerto, que va a ser 100 años después, ni tampoco era, pero era ya Hondarribia, ¿no? Era ya también, por supuesto, Laredo, ¿no? Eran puertos muy importantes ya, con una exportación de lana impresionante y tal, y de hierro al mismo tiempo. Entonces, estudiarlos en conjunto, decía Casado Soto, él lo quería hacer, lo hubiera hecho maravillosamente y se estrelló con el coche, Dios mío. Pero no nos toca hacerlo, es un estudio que tenemos que hacer y lo estamos haciendo encantados, por Plencia, por todos los puertos del Cantábrico, etc. Claro que sí. Un programa muy amplio, por lo que me has contado de estos 6 días que va a haber en Plencia. Sí, pero yo creo que merece la pena, porque repartido día a día, tanto la historia local como el Congreso Marítimo, cada uno 3 cuartos de hora, luego cuando lees el libro como el de las actas del año pasado, yo creo que todos los que me han leído el libro me han dicho, oye, estupendo, me he quedado con una idea global estupenda. Pues muy bien, eso queremos, ¿no? ¿Y quién crees que debería de acudir a estas jornadas y al Congreso? Pues gente como vosotros, gente joven, llena de interrogantes, que quiere respuestas, y entonces asiste a estas cuestiones y comprende las respuestas. Siempre, por supuesto, estamos hablando científicamente, sí, hasta que no aparezca otra aclaración nueva. Sí. En la medida que manejamos cierta documentación, otra que no conocemos tendrá otras respuestas. Pero en la medida que ya hay tanto publicado y tanta documentación que venimos trabajando y renovándola, yo creo que el que hoy va, el que dedica una tarde a seguir una serie de puertos o unas charlas acerca de historia local, yo creo que puede salir muy satisfecho de haber adelantado bastante el conocimiento de qué es lo que tiene alrededor, de no verlo simplemente como si fueran fotos, sino saber pues eso, qué significa el pequeño tramo de carretera desde Andracas hasta Arminza, que es impresionante interesante, ¿no? Que la pasas en bici sin enterarte y en coche menos todavía. Bueno, pues es que es interesantísimo, ¿no? Ese tramo. Y saber que eso está ahí desde hace siglos y que ha generado trabajo, producción, dinero, familias, generaciones, y bueno, pues ya va quedando atrás, ¿no? Pero está ahí, nos acompaña todo, seguramente.
Y bueno, por último, ¿qué mensaje lanzarías a los habitantes de Plentzia y de Uribe-Costa para que acudan a tanto al Congreso como a las jornadas? Pues que solo amas lo que conoces, realmente, ¿no? Me emociona un poco. Como la familia, por ejemplo, ¿no? O tu pueblo, ¿no? O tu mar, el sitio donde te bañas o pescas, etc. Y solamente conociendo a fondo es como llegas a valorar. Exacto. Me emociona. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo Dubo, por estar con nosotros. Encantado. Y recordad que a partir de hoy, en el Ayuntamiento de Plentzia, se van a celebrar las jornadas de historia y el día 11, si no me equivoco, comenzará el segundo congreso marítimo del Cantábrico, exactamente. Sí, que hay un tema final que no va a ser, porque está anunciado un debate, ¿no? Un debate sobre el último día, sobre la protección eficaz de las embarcaciones de madera y la Ley de Patrimonio Marítimo del País Vasco, pero no ha sido posible coordinarnos. El grupo, cada uno está en una esquina. Y en todo caso lo que dedicaremos ese tiempo es a los que estamos allí después de la intervención de Barkham, que es especialista en este mismo tema, pues podemos contrastar cómo la ley en Inglaterra, en Francia, ayuda a los que tienen embarcaciones de madera tradicionales y cómo aquí pues todavía está la cosa por ponerse en marcha, ¿no? Un poquito. Vale. Bueno, pues es que ricasco, Gonzalo. Sí. Agur.